Cuando era niño, mi padre me comentaba de cosas terrenales que para él eran muy importantes. Me dijo que un político chileno había estado en México y que en 1973 murió víctima de un golpe de Estado. Supe que mi padre se reuniría con la viuda de ese hombre en 1974. La política requiere de mayores elementos de juicio. Yo tenía 7 años en aquel entonces, pero habiendo alcanzado más conciencia social, la figura de Salvador Allende se convirtió para mí en la de mayor trascendencia política. Me causó mucho dolor lo que sufrió en su lucha por salvar a un pueblo de aquello que se denominaba Tercer Mundo. Desde entonces Salvador Allende es parte de mi vida y de mi pensamiento. En la secundaria tuve un maestro paisano de Allende, el profesor Obando. Conocí también a varios chilenos que se exiliaron en México, toda gente muy digna. Luego, en un viaje que hice a Suecia, constaté que ese lejano país escandinavo recibió a muchos seguidores de Allende, perseguidos políticos, simpatizantes del gobierno de la Unidad Popular, como se denominó el proyecto político, con el que Salvador Allende llegó a la presidencia en 1973 hasta el cuarto intento. Los chilenos escaparon de una muerte segura en manos de militares a causa de sus ideas. 2 figuras humanistas los ayudaron a escapar. Se cumplen 50 años del fatídico acontecimiento que ha significado tragedia, polarización, cuestionamientos, indignación, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y también mucho aprendizaje político. Justo ahora que una mujer se alista para gobernar a México, se hace obligado conocer los alcances de la conjura contra un gobernante. Esto es muy delicado. La reacción sigue cobrando vidas. El poder económico y político siguen avasallando democracias. Se debe hacer un reconocimiento de los momentos críticos que vivió el pueblo de Chile y la participación de Estados Unidos para que Allende no concluyera el mandato constitucional establecido. Esto no es un asunto de Chile, es un asunto de las democracias en el mundo y los riesgos latentes de desestabilización a través de la guerra híbrida. Yo los invito a conocer lo sucedido hace 50 años. Esta no es una reflexión para los que tienen prisa y scrollean. Este es un documento solo para quienes tienen una verdadera preocupación por su país y saben que en momentos muy complejos las primeras víctimas son la gente buena e inocente. Las ideas socialistas y comunistas se propagaron intensamente desde los años 20, luego de la Revolución Soviética. Uruguay llevó a cabo reformas significativas en áreas como la educación, la seguridad social, los derechos laborales. Estas reformas sentaron las bases para la creación de un sistema de seguridad social y una legislación laboral más avanzada. Entre los años 30 y 40, en México, de la mano del general Lázaro Cárdenas, se impulsó a la nación bajo preceptos de la Revolución Mexicana, donde la justicia social fue nuestro motivo. Y desde luego el trabajo de aquel gobierno, y lamentablemente no tuvo la continuidad con sus sucesores. Desviaron los objetivos del general Cárdenas y su partido, que después se llamó el PRI, sí, se corrompió. Cuba experimentó una revolución comunista que llevó al poder a Fidel Castro el 1 de enero de 1959. Y este momento histórico cambió el panorama en el mundo entero, donde los revolucionarios desafiaron en una pequeña isla al imperio capitalista en el medio de la Guerra Fría. Es el marxismo al que se llega en su lucha por el poder solo por la vía armada, y es a través de la violencia cómo se mantiene el poder. La llegada de Allende al poder fue complicada, fracasó en sus intentos en 1952, en 1958, en 1964, y fue hasta la campaña de 1970 que obtuvo la primera mayoría, pero debería tener la mayoría absoluta y no le alcanzaba. Tenía que ser ratificado entonces por el Congreso de la Nación el 24 de octubre de ese año.
Estados Unidos comprendía muy bien el escenario que planteaba la Unidad Popular de Allende. En la elección de 1964, la CIA patrocinó gran parte de la campaña del Partido Democracia Cristiana, donde Eduardo Frei Montalvo ganó. El gran perdedor fue Salvador Allende. En la oficina oval de la Casa Blanca, el presidente Nixon se reunía con su principal asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger. El jefe de la CIA era Richard Helm y el embajador de Estados Unidos en Chile era Edward Corey. El término empleado por Nixon para referirse a Salvador Allende era hijo de puta. En este momento, Nixon tenía un plan enfocado para evitar que Allende llegara al poder. Requería comprar la voluntad de varios diputados para que le negaran el triunfo, puesto que él tenía el 36.3% de los votos de esa elección. El 15 de septiembre de 1970, Richard Nixon nombró a Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional estadounidense, para presidir el Comité 40. A esa reunión acudieron el fiscal general John Mitchell y su secretario de Estado para Asuntos de Organizaciones Internacionales, Joseph Sisko, así como el director de la CIA, Richard Helms. El track 1 consistía en que el presidente Eduardo Frei anulara las elecciones y pusiera un gabinete militar, y Jorge Alessandri, quien obtuvo el segundo lugar, mantuviera un interinato y posteriormente se postulara a una nueva elección presidencial. La CIA trató de persuadir a Frei para que traicionara el proceso democrático, donde Allende tenía la primera mayoría, a cambio de darle el doble de dinero que tuvo la Democracia Cristiana a su partido en las elecciones de 1964. En caso de que el plan instrumentado fracasara, Frei tendría una residencia en cualquier otro lugar del mundo. Frei se resistió a la traición a su país. El track 2, maquinado por la CIA, se le denominó Fórmula del Caos. No era otra cosa que desestabilizar el país para que ocurriera una intervención militar golpista. La urgencia de impedir la llegada de Allende al poder se generó desde la estación Santiago a cargo de Henry Herschel para realizar todos los contactos, infiltrar a las Fuerzas Armadas y tener a otros actores que contribuyeran en 3 frentes: guerra económica, guerra política y guerra psicológica. Hoy podemos llamarle guerra híbrida. Durante esos años, Estados Unidos fomentó en las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos la doctrina de seguridad nacional. El objetivo era el combate a los grupos internos y el exterminio de las organizaciones clandestinas comunistas. Brasil, Uruguay y Bolivia estaban gobernadas por dictaduras militares. México aplicaba la doctrina de seguridad nacional. Argentina sería gobernada por una junta militar pocos años más tarde. El principal obstáculo que tenía el gobierno de Estados Unidos lo representaba el comandante en jefe del ejército, René Schneider, quien seguramente fue informado por el presidente Eduardo Frei de los intentos de desestabilización planeados por la CIA. En aquellos días, un cargamento con subametralladoras y municiones había sido enviado desde Washington a Chile. También viajó un grupo encubierto, teniendo al frente al agente de inteligencia David Atlee Phillips, quien participó en acciones secretas en Guatemala, Cuba, México y República Dominicana. Cuando David Atlee era encargado de la estación de la CIA en México, tuvo encuentros con Lee Harvey Oswald, el asesino solitario de John F. Kennedy, justo cuando el presidente de Estados Unidos buscaba una salida al conflicto con Cuba, razón por la cual David Atlee Phillips fue señalado por distintos medios como parte de la conspiración contra Kennedy. El 22 de octubre de 1970, a solo 2 días para que el Congreso dictaminara el triunfo de Allende, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general René Schneider, y quien fuera un defensor de la doctrina militar y respetuoso de la Constitución de su país, sufrió un ataque armado en Chile. El atentado fue perpetrado por el general en retiro Roberto Biu,
Este era un claro mensaje para Salvador Allende. El objetivo de asesinar al general Schneider era producir un estado de emergencia que suspendiera la sesión del Congreso y evitar que Allende fuera declarado triunfador del proceso electoral. Con este atentado se avanzaba en el track 2 del plan de desestabilización promovido por Henry Kissinger. Durante aquellos años, una ola de actividades de desestabilización tenía el componente militar, no solo en las élites locales, y los intereses imperiales que participaban en las disputas por el poder, en los espacios democráticos. En 1969, el mismo general Roberto Biu había intentado el derrocamiento del presidente Eduardo Frei en octubre de 1969. Biu y la CIA estaban en una complicidad en operaciones encubiertas. Richard Nixon quería evitar a toda costa que el comunismo se instalara en Chile. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética no daba tregua. Se mantenía la hegemonía estadounidense en la conquista del espacio, pero la bomba atómica yacía en los arsenales también de la Unión Soviética desde agosto de 1949. Recordemos que la persecución a comunistas se hizo por todos lados. Durante el macartismo en los años 50, el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes investigaba las relaciones de destacados personajes con organizaciones comunistas. Esas investigaciones fueron utilizadas por el senador Joseph McCarthy para perseguir a todo aquel que sin realizar actividades subversivas simplemente simpatizara con el comunismo. Como parte de los trabajos de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, se fueron eliminando sujetos que no eran convenientes para el país. Incluso el inventor de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, vivió una persecución judicial. Los magnicidios de John F. Kennedy, Martin Luther King, Marilyn Monroe, Malcolm X, Robert Kennedy son parte de estas operaciones, así como también el que actores como Charles Chaplin tuvieran que huir de Estados Unidos pese a realizar críticas al autoritarismo y ser antifascistas. Cuba vivía un bloqueo económico y tras la crisis de los misiles, Estados Unidos le impuso un embargo comercial total a la isla. La guerra en Vietnam intensificó la violencia entre las fuerzas estadounidenses y las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte y el Viet Cong en el sur. Estados Unidos no podía permitirse la llegada de un marxista al poder. No había espacio para idealistas. La masacre estudiantil en Tlatelolco, recordemos, la CIA tuvo a 2 esbirros infiltrados, Alberto Villar y Héctor García Rey. Este grupo se iría a su país, Argentina, a desaparecer, torturar y ejecutar comunistas. Tras ser proclamado ganador el 24 de octubre, Allende se muestra muy consistente con su grupo político, con entereza, sabiendo la enorme responsabilidad que tenía de sacar al país por un camino de progreso. Además, estaba afectado por el estado de salud de René Schneider, quien muere un día después, el 25 de octubre, opacando en cierta medida el momento histórico. El doctor Salvador Allende asumió la presidencia el 3 de noviembre de 1970 y juramentó por un periodo de 6 años. La Unidad Popular, como se llamó la coalición, estaba representada por el Partido Socialista de Chile, el Partido Comunista de Chile y el Partido Radical de Chile, los cuales requirieron que en el Congreso el partido centrista Democracia Cristiana votara por la izquierda como ocurrió, por eso se ganó. Ahora lo importante era impulsar el cambio de rumbo. Un año antes, en 1969, Suecia experimentó un cambio hacia la socialdemocracia con Olof Palme. El proyecto de Palme se fortaleció con una mayor capacidad económica para que el gobierno, con estas reformas impositivas, pudiera impulsar con un margen suficiente el estado de bienestar sueco, tan envidiable como sus logros en materia de salud pública. Además, redujo la brecha salarial. Pero Palme enfrentó una férrea oposición de la derecha y la ultraderecha que despreciaban sus políticas y les irritaba el activismo que el primer ministro sueco mantenía contra el apartheid en Sudáfrica y contra la guerra en Vietnam.
El proyecto de Allende era marxista y en aquellos años la socialdemocracia se veía desustanciada. Los anhelos de la humanidad, producto del pensamiento liberal del año 68, significaron un reto para las nuevas democracias y las acciones de los gobiernos de izquierda. Allende tenía que lidiar con ideas revolucionarias que hacían impostergable el avance de las acciones de gobierno. Había comunistas y socialistas que estaban enfrascados en una confrontación dentro de la misma unidad popular. Unos estaban urgidos de avanzar sin transar. Los otros querían primero consolidar para avanzar. Ambas cosas son categóricamente distintas. Chile, siendo un país pobre del llamado Tercer Mundo, tenía una riqueza explotada por compañías extranjeras que no dejaban dividendos al Estado para atender a las clases populares. Allende era muy sensible de los fenómenos que aquejaban a la población. Él era médico, además tenía un sentimiento de clase. Y aunque ha sido señalado por ser aristócrata, bueno, Olof Palme en Suecia también lo fue. Eso no es un pecado. Y es que no se trataba de que fueran pobres, eran conscientes. La primera semana de noviembre de 1970, Donald McIntosh Kendall, presidente de Pepsi-Cola, se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, para pedirle que atendiera a un amigo propietario del periódico más influyente de la derecha en Chile y quien además tenía una planta embotelladora de Pepsi-Cola, para que le pudiera plantear la situación que estaba por ocurrir con la llegada del marxista Salvador Allende. Y mientras Allende y su gabinete trazaban el rumbo del país, en Washington, Agustín Edwards Eastman se reunió el 14 de septiembre de 1970 con el presidente Richard Nixon para delinear una parte de esa estrategia golpista. A lo largo de estos años ha trascendido que Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio, recibió $3 millones para orquestar la campaña mediática anticomunista y antiallendista. Allende, el compañero Salvador Allende, estableció su estrategia política y sus líneas discursivas, las cuales están inspiradas en la trascendencia de la clase trabajadora, los campesinos y estudiantes, así como la recuperación de la riqueza arrebatada por la oligarquía. Ahí están sus pilares. Sus acciones fueron trascendentes. Allende impulsó la nacionalización de la industria del cobre en 1971. Allende implementó la reforma agraria que consistió en acabar con los latifundios y redistribuir de esa forma las tierras entre los campesinos. Allende nacionalizó la banca y la industria. Tenía claro que los más ricos no merecían indemnización alguna. Allende desarrolló una política de bienestar en materia de salud, en educación, en servicios sociales para la gente más pobre. Incrementó el salario y dio mayores beneficios para los trabajadores. La reforma educativa otorgó gratuidad en todos los niveles, incluyendo la universidad, facilitando la gestión de las instituciones por parte de los trabajadores del sector. Allende acercó su nación con China, la Unión Soviética, Cuba, naturalmente, además estrechó los lazos con México. El impulso de Allende fue extraordinario durante los primeros meses de su mandato, pero los terratenientes habían sido despojados de sus herencias y también los banqueros, y eso no lo iban a permitir. Mucha gente rica huyó del país. Realmente había una enorme preocupación de los dueños de las fábricas que estaban acorralados por lo que sacaban su dinero hacia el extranjero. La empresa norteamericana ITT, International Telephone and Telegraph Corporation, había sido intervenida por el gobierno y ahora se apoyaba con la CIA para promover medidas que estrangularan al gobierno de la Unidad Popular. Kennecott Copper Corporation, empresa dedicada al cobre, fue nacionalizada en 1971. Anaconda Copper Mining Company también fue nacionalizada. El doctor Allende no quería trato con los oligarcas, no los honraba,
ni les compartía su proyecto. Su accionar estaba totalmente en la vía del comunismo. Y esto también propició que algunos grupos radicales de la izquierda, como el MIR, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, se aprovecharan de estas circunstancias para acelerar por la vía armada los objetivos de la unidad popular. Exacto, avanzar sin transar. El bloque empresarial, con el apoyo desde el exterior, mantenía reuniones con algunos actores de las Fuerzas Armadas chilenas. Por eso había ocurrido el atentado que costó la muerte de Schneider. Fue un ataque preventivo extremista patrocinado por Estados Unidos. La organización de la extrema derecha, denominada Patria y Libertad, actuó en estrategias de inmovilización del suministro de mercancías y el acaparamiento de productos. Estas medidas comenzaron a frenar el avance del gobierno de izquierda, ya que en poco tiempo se produjo el desabasto. Durante estos primeros años del gobierno fue necesario e impostergable que se reunieran los grupos empresariales con el presidente a dialogar, pero no hubo entendimiento. Al contrario, hubo repudio. El proyecto social no es el proyecto empresarial y la estatización era inaceptable por la derecha. Patria y Libertad planificaron acciones con miembros del ejército y también con la CIA. Atacaban vías férreas, destruían ductos petroleros y saboteaban las líneas eléctricas. Estados Unidos cerró desde un principio los créditos al gobierno chileno. Gradualmente la parálisis y el desabasto cobró tanta trascendencia que se comenzó a cuestionar la viabilidad del proyecto democrático de Allende. A Chile no llegaban refacciones automotrices, no llegaban capitales y sin el financiamiento la consecuencia fue el paro indefinido de transportistas, causando el colapso gravísimo de la economía y el suministro de alimentos. Algunos sectores de la iglesia se confrontaron con el gobierno, pero el cardenal chileno promovió reuniones con la democracia cristiana renuente y que le había retirado el apoyo a la unidad popular. Incluso el cardenal valoró al gobierno de Allende como un gobierno auténticamente cristiano, más cristiano que los gobiernos cristianos de centro derecha. La fuerza de carabineros aplacaba las protestas de la derecha radical que agudizaban los días y las semanas. Los sectores empresariales con suficiente dinero adquirieron armamento que llegaba de la frontera de Brasil y también por la frontera con Argentina. Las estrategias contrarrevolucionarias hicieron que las armas fueran distribuidas con la comunidad estudiantil universitaria, donde la polarización era evidente. Del análisis crítico, los jóvenes universitarios de la burguesía pasaron a la resistencia armada. El gobierno de Allende no podía pagar la deuda externa, quedó en moratoria y lo que ganaba en territorios lo perdía en estabilidad. La parálisis se hizo angustiante. España, sí, la España franquista abrió líneas de crédito al gobierno de Allende. Tanto los carabineros como el ejército y grupos de trabajadores hicieron grandes esfuerzos por abastecer a la población de los alimentos que escaseaban. Allende requisa el transporte y se ve forzado a requisar el comercio. La gente hacía filas interminables de varias horas para comprar productos básicos. Allende estaba demonizado día y noche. El Frente Nacionalista Patria y Libertad, de la mano de Pablo Rodríguez Gertz, movían flujos de dinero en dólares provenientes de la CIA y los especulaban en el mercado negro de divisas para potenciar actividades paramilitares, teniendo en esa cofradía a Roberto Thieme, cuyo padre formó parte de la militancia nazi desde Chile. Este frente fascista armado estaba confrontado desde la llegada de Allende al poder y se enfrentaba a muerte al Frente Radical Poblacional MIR, además de que participaron en un movimiento coordinado con el ejército previo al golpe de Estado y que se conoció como el tanquetazo. Las calles de Chile eran zonas de combate. La CIA
patrocinaba financieramente al Frente Patria y Libertad y al CPC, a la Confederación Producción y Comercio. La CIA realizaba actividades encubiertas de propaganda y desinformación con el GIC, Grupo de Inteligencia Comunicacional, para debilitar al gobierno con eso que hoy llamamos infodemia y posverdad. Una de las actividades trascendentes fue promover la división entre los mismos sectores de la izquierda. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Con el Plan Z, la CIA produjo la crisis alimentaria, patrocinó protestas de trabajadores, dañando el avance económico que el gobierno de Allende alcanzó en los primeros meses de su mandato. La campaña de odio contra el gobierno no paraba, salía diariamente de las rotativas del periódico El Mercurio. Ese era el pacto sellado en Washington con Nixon. Además, había una campaña permanente de contrapropaganda o propaganda negra para incrementar la incertidumbre social y confrontar a las agrupaciones políticas de la Unidad Popular entre ellas mismas. Allende se ve en la necesidad de cambiar el gabinete e incluir a militares para garantizar la tranquilidad social. Quien fue el sucesor del general Schneider, el general Carlos Prats, junto a otros oficiales del ejército, participaron en el gobierno de Allende, intentando infructuosamente con su presencia imponer el orden y la pacificación. Allende se apoyaba para la difusión de sus estrategias de gobierno a través de Radio Corporación, Radio Cooperativa y Radio Magallanes. El país estaba polarizado, pero el gobierno no tenía margen de maniobra. Dependía del comercio con China, de la urgencia de apoyos de la Unión Soviética, y que quedaron inscritos en el Acuerdo de Amistad y Cooperación firmado en 1971. Pero la recesión mundial tuvo un impacto terrible en la economía, además de las negativas de préstamos extranjeros. Vaya dilema. Las políticas de control de precios ante la exacerbada especulación no fueron suficientes para frenar la espiral inflacionaria, y la estatización no permitió acortar la curva de aprendizaje para la gestión gubernamental de las industrias nacionalizadas, donde además les fueron negados al gobierno tanto la venta de insumos como los repuestos de maquinarias. No solo se trataba de abarcar empresas, sino de saberlas operar y hacerlas rentables en un tiempo mínimo. Desde Washington, Henry Kissinger saboteaba el mercado del cobre, abaratando su valor para evitar que Chile pudiera competir. La inversión extranjera se frenó y los capitales internos pararon su flujo como una medida proteccionista de resguardo de la riqueza. Se dependía mucho de ingenieros extranjeros para la reconfiguración de procesos industriales ante la desaparición de flujogramas y métodos productivos que fueron destruidos por los propietarios despojados de las plantas. El plan de Allende de inspirar por la vía democrática hacia el socialismo un nuevo hombre, con mejor alimentación, mejor salud y a través de una mejor educación, fue saboteado. Sí, los fascistas quemaban los libros de texto. El odio se extendió por todo el país como un nervio ciático que le impedía el avance político, económico y social. El propio pueblo pobre estaba más pauperizado. La sociedad estaba muy politizada, muy confrontada, y se requería un tiro de timón. La vía democrática del comunismo estaba en llamas. La inflación se trepó al 173%. Los medios proyectaban la inquietante y dramática sombra de la guerra civil. Los comunistas rechazaban esa idea. Los socialistas estaban por la vía radical. Allende salió del país en diciembre de 1972,
Viajó a México, a la sede de Naciones Unidas, a la Unión Soviética y a Cuba. Dejó al país en manos del general Carlos Prats. En la Universidad de Guadalajara dio un extraordinario discurso. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Luego de su visita a México fue a la sede de Naciones Unidas. Su discurso fue memorable. Tuve la oportunidad de preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, en razón de su posible presencia en septiembre del 2019 a la sede de la ONU, sobre aquel discurso y si él estaría en el interés histórico de refrendarlo en la Asamblea General. La pregunta tiene que ver con un hecho ocurrido en 1972 en el seno de Naciones Unidas, cuando el presidente Allende sube para defender al Estado de los poderes fácticos y concretamente lo hace causando una ovación en el capítulo que sería al inicio del neoliberalismo prácticamente. En el caso de asistir a Naciones Unidas, ¿refrendaría usted ese discurso y la persona del doctor Salvador Allende? No conozco ese discurso, conozco otros. Tengo una gran admiración por el presidente Allende y hablo como si viviera porque es de los hombres que nunca mueren. Eso es lo que pienso de él. No sé si voy a ir a la ONU, lo estoy pensando. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país de cerca de 10 millones de habitantes que en una generación ha dado 2 premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Hemos nacionalizado las riquezas básicas, hemos nacionalizado el cobre,
Lo hemos hecho por decisión unánime del Parlamento, donde los partidos de gobierno están en minoría. Queremos que todo el mundo lo entienda claramente. No hemos confiscado las empresas extranjeras de la gran minería del cobre. Eso sí, de acuerdo con disposiciones constitucionales, reparamos una injusticia histórica al deducir de la indemnización las utilidades por ellas percibidas más allá de un 12% anual a partir de 1955. Los desembolsos de préstamos contratados por Chile con anterioridad a la iniciación de mi gobierno con agencias del sector público de Estados Unidos y que se encontraban entonces en ejecución, también se han suspendido. En consecuencia, tenemos que continuar la realización de los proyectos correspondientes, efectuando compras al contado en el mercado norteamericano, ya que en plena marcha de las obras es imposible reemplazar la fuente de las importaciones respectivas. Esta asfixia financiera de proyecciones brutales, dadas las características de la economía chilena, se ha traducido en una severa limitación de nuestras posibilidades de abastecimiento de equipos, de repuestos, de insumos, de productos alimenticios, de medicamentos. Significa presionar a un país económicamente débil. Significa castigar a un pueblo por su decisión de recuperar sus recursos básicos. Significa una forma premeditada de intervención en los asuntos internos de un país. Esto es lo que denominamos insolencia imperialista. Dos empresas que integran el núcleo central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país, la International Telegraph and Telephone Company y la Kennecott Copper Corporation, se propusieron manejar nuestra vida política. Entre septiembre y noviembre del año mencionado, se desarrollaron en mi patria acciones terroristas planeadas fuera de nuestras fronteras, en colusión con grupos fascistas internos, las que culminaron con el asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Snyder Cheró, hombre justo y gran soldado, símbolo del constitucionalismo de las Fuerzas Armadas de Chile. Yo acuso ante la conciencia del mundo a la ITT de pretender provocar en mi patria la guerra civil, grado máximo de desintegración para un país. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Los mercaderes no tienen patria. El mero lugar donde están no constituye un vínculo. Lo que les interesa es donde obtienen sus ganancias. Esta frase no es mía, pertenece a Jefferson. Estas palabras tienen un gran valor porque significan el reconocimiento de todo un continente que a través del caso chileno está planteada una nueva etapa de la batalla entre el imperialismo y los países débiles del tercer mundo. Estoy seguro que ustedes, representantes de las naciones de la tierra,
sabrán comprender mis palabras. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. El 29 de julio de 1973 se produjo una movilización militar contra el gobierno, comandada por el general Roberto Supué Onfray y el coronel de la Fuerza Aérea Sergio Castillo, quienes rodearon con tanques el Palacio de la Moneda, sede del gobierno, y atacaron edificios públicos y estaciones de radio. El ataque contra civiles fue captado por los periodistas que cubrían la fuente presidencial. El experimentado camarógrafo Leonardo Henriksen, de madre argentina y padre sueco, y quien había cubierto una gran cantidad de golpes de Estado para la televisión sueca, filmó este acontecimiento que es la antesala de algo peor. Las fuerzas de carabineros protegían el Palacio de la Moneda. El movimiento de izquierda revolucionario MIR se lanzó a la defensa, pero la sublevación militar causó 22 muertos y hubo 50 heridos. Siguiendo la instrucción criminal de dispararle a civiles, el cabo segundo Héctor Hernán Bustamante Gómez aparece disparando al camarógrafo e impactándole en el cuello. Leonardo Henriksen filma el momento de su muerte. Allende convocó a una reunión multitudinaria esa noche donde rindió homenaje a los caídos. El presidente no tenía margen de maniobra. Desde el mismo ejército se empujaba a su salida, tratando de quebrarle el mandato constitucional. Entre los cercanos, el capitán de navío Arturo Raya Peters, que cumplía la función de edecán de Allende, saliendo de su casa el 27 de julio de 1973, fue ejecutado por el grupo paramilitar Patria y Libertad, en una orquestación apoyada por el comando Rolando Matus, miembros del Partido Nacional y de Democracia Radical, sí, la ultraderecha chilena. Este asesinato afectó muchísimo al presidente Allende. Nixon disfrutaba de los reportes diarios sobre la desestabilización del país y Kissinger llenaba su historial de terror con sangre latinoamericana. Allende tenía en sus manos la respuesta al dilema: golpe de Estado o guerra civil, ninguna de las dos. Esto es un asunto político que debía resolverse mediante un acuerdo. Por eso el presidente envió las propuestas a los partidos políticos para que las analizaran: plebiscito, renuncia o continuidad. Pero no las pudieron procesar. Las fuerzas políticas no ejercieron su responsabilidad como la historia lo demandaba. Entre tantas conspiraciones que se armaron, el general Augusto Pinochet, quien había mostrado su lealtad frenando la sublevación del tanquetazo, fue nombrado por Allende comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en sustitución del general Carlos Prats el 23 de agosto. Pinochet mantuvo el sigilo ante la convocatoria golpista, que se promovió 7 días después de su nombramiento. Pero Pinochet era anticomunista, solo que había reprimido su ideología de derecha para no llamar la atención. El general Prats no vio en él un peligro para la desestabilización del país, por eso se lo recomendó Allende. El 31 de agosto los militares ya tenían la solución final: el golpe de Estado, que fue maquinado por Henry Kissinger como el Track 2, desde la Comisión 40 surtiría efecto. Pinochet, quien no se había alineado desde un primer momento a los golpistas, acudió al llamado de las Fuerzas Armadas. Tan solo 8 días después del nuevo encargo de Allende como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí, 8 días pasaron para que decidiera traicionar al presidente. Pinochet sacudió la mesa, mostró la cara antiallendista y anticomunista y produjo un impacto entre los comandantes que estaban dispuestos a derrocar al gobierno de la Unidad Popular.
Maten la perra y se acaba la leva, dijo. El 8 de septiembre de 1973, el ejército de Chile confirma a la CIA la determinación para efectuar el golpe. El día D sería el 11 de septiembre y la operación comenzaría a las 6 de la mañana. Nixon se frotaba las manos. Kissinger estaba impaciente. Tengo mucha tristeza por esto que representa la crónica final del momento del golpe contra Salvador Allende. Es absolutamente trágico que un dirigente popular creyente en la democracia supiera a qué se estaba enfrentando. Sus acciones y el discurso en Naciones Unidas, sí, marcó un giro en la historia mundial. Allende viajó al Palacio de la Moneda. Desde las primeras horas pudo comunicarse con su pueblo. Las fuerzas de carabineros en un primer momento se apostaron a la defensa del palacio. La Marina, a cargo del almirante José Toribio, comenzó el operativo del control de los puertos en el país. Valparaíso, Talcahuano, Iquique, Antofagasta. El general comandante de la Fuerza Aérea chilena, Gustavo Ley, tomó la decisión determinante de bombardear el Palacio de la Moneda. Dentro del palacio la situación era muy tensa. El presidente Allende otorgó el permiso de que se evacuara el lugar sitiado por los aviones Hawker Hunter que sobrevolaban a muy baja altura. Pinochet mantenía comunicación activa con el almirante José Toribio Merino, el general Gustavo Ley y con el vicealmirante Patricio Carvajal. Se había activado desde un primer momento el Plan Alfa, cuya misión era la rendición incondicional del presidente Allende, teniendo tropas de asalto dispuestas a asesinarlo. Allende informa de su posición al pueblo de Chile, a los trabajadores, a través de la radio. Le salva el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido. La Central Única de los Trabajadores expresó su posición en la central radiofónica, respaldando a Allende contra el golpe fascista. Se prohibieron las transmisiones de radio y televisión. Todas las estaciones públicas de banda ancha, de banda corta y frecuencia modulada se deberían integrar a la red de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. La prensa, radiodifusora y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Augusto Pinochet advierte del inicio de los ataques a las 11 de la mañana. La comunicación con el vicealmirante Carvajal le brinda una garantía al presidente Allende a través de una ruta aérea si se rendía incondicionalmente. Aquí puesto 2 para puesto 5, Patricio, general Lee. Yo soy de opinión de sacarlo del país. Yo prefiero sacarlo del país cuanto antes, objeto evitar problemas que pueden derivarse posteriormente. Yo tengo un DC-6 en Cerrillo, Grupo 10, a las órdenes de él, siempre que no me salga del continente sudamericano. O a lo sumo podría llegar hasta México, pero yo creo que lo mejor es mandarlo a cambiar afuera del país. La infantería estaba al acecho del Palacio de la Moneda y los carabineros abandonaron sus posiciones de defensa. A cada persona que se le sorprenda con armas o explosivos va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario. Conforme. La comunicación entre el vicealmirante Carvajal y Pinochet sobre la no rendición de Salvador Allende irrita a los golpistas. ¿Qué está ofreciendo el parlamentar? Rendición incondicional, no el parlamentar. Rendición incondicional. Bien, conforme.
rendición incondicional y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. La vida su integridad física y enseguida se le va a despachar para otra parte. Conforme. Un momento épico en la historia de las comunicaciones ocurrió cuando Radio Magallanes atiende una llamada urgente del presidente ante el ataque aéreo que habían sufrido otras estaciones hermanas. Había solamente 3 personas en la estación. El periodista Guillermo Ravest levantó el teléfono y reconoció al compañero Salvador Allende, quien quería mandar un mensaje radial. Ravest urgió a Leonardo Cáceres y al ingeniero Armando Felipe a que pusieran una cinta de grabación para respaldar el audio de la transmisión. No había interfaces especiales. Ravest sujetó el auricular y lo puso frente al micrófono. Y Armando Felipe, hijo de republicanos españoles exiliados en Chile, comenzó providencialmente a grabar. La señal fue escuchada alrededor de las 10 de la mañana. Sí, ya compañero. Ya. Compatriotas, esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será denominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Los periodistas Guillermo Ravest, Leonardo Cáceres y el radiocontrolador Armando Felipe se despidieron efusivamente en la puerta de Radio Magallanes. Sabían que quizás no se volverían a ver. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. El ejército llegó a la antena de transmisiones de Radio Magallanes y ejecutó a su personal. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha.
Ravest y Cáceres huyeron del país. Ravest vivió en Rusia y llegó a México, donde vivió y murió en Texcoco, en el Estado de México. Armando Felipe se suicidó. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban comprometidos. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres, decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa, será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor. Compatriotas, es posible que silencien las radios y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el desempeño de sus funciones. Otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Las comunicaciones entre los generales fue muy dinámica. Se conciliaron sus objetivos, se buscaba la rendición incondicional de Allende. Este despide a cada una de las personas que se encontraban con absoluta lealtad dentro del palacio, resistiendo los ataques desde el aire. Había 50 personas contra toda la artillería desplegada en su contra. Allende muere. La mayoría de los presos políticos detenidos en el Palacio de la Moneda fueron llevados a campos de concentración donde murieron ejecutados. El sensible exponente del canto chileno Víctor Jara fue detenido en la Universidad de Santiago el 12 de septiembre, un día después del golpe de Estado. Luego fue llevado al Estadio Chile, donde es reconocido por los militares. Lo golpean incesantemente, lo pisotean incesantemente, lo queman con colillas de cigarro incesantemente, le quiebran, le rompen las manos para que nunca más pueda tocar una guitarra, lo humillan incesantemente. La angustia y el terror socavan la moral del cantante. Durante 4 días vive los peores tormentos.
El cuerpo de Víctor Jara fue perforado por 44 impactos de bala. Su cuerpo sufrió 60 fracturas. Ni a Jesucristo lo torturaron tanto. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Como resultado de un proceso judicial, la Corte Suprema condenó a 7 militares por el secuestro y homicidio de Víctor Jara. Uno de los condenados, el brigadier Hernán Chacón Soto, se suicidó hace 13 días, antes de ser detenido. Pinochet formó la Dirección Nacional de Inteligencia, su policía secreta, dedicada al exterminio de socialistas, la cual perpetró el atentado contra Orlando Letelier, el ministro de Allende, el 21 de septiembre de 1976. En las concentraciones de detenidos en Santiago, el canciller sueco Harald Edelstam gestionó la liberación de 500 chilenos que serían asesinados en el Estadio Nacional, 54 uruguayos, 13 bolivianos. Quien autorizó la liberación de estas personas del centro de detención que se convirtió en campo de exterminio fue el mayor Mario Lavanderos. Al enterarse Pinochet de este hecho, ordenó la ejecución de Lavanderos. Al día siguiente, mientras los más de 500 que salvaron su vida viajaban con dirección al aeropuerto de Arlanda en Estocolmo. A él, a Harald Edelstam, al clavel negro como fue nombrado, le dedico esta reseña histórica. Recordemos también al ministro Olof Palme, quien se erige como una figura monumental en el medio de esta tragedia. El primer ministro sueco fue ejecutado por arma de fuego, víctima de la ultraderecha, el 28 de febrero de 1986. El total de víctimas calificadas oficialmente durante la dictadura de Augusto Pinochet es de 40.175 personas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos, desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura. Los guardias obligaban a los prisioneros a observar cómo torturaban a un ser querido. También se realizaban colgamientos, donde el interrogado era colgado de las muñecas o rodillas durante horas, mientras se le realizaban descargas eléctricas y golpes. Y submarinos húmedos, donde se le hundía la cabeza al prisionero en agua hasta el punto cercano a la muerte por asfixia. Sin embargo, el lugar más temido de Villa Grimaldi no eran las habitaciones de tortura, sino una torre de 4 pisos ubicada en el parque, que se usaba como zona de aislamiento y a donde llevaban a los prisioneros que desaparecieron. Según testimonios, luego de asesinarlos en la torre, los cargaban en un camión que los llevaba a un aeródromo cercano para subirlos a un avión y arrojar sus cuerpos al mar. Esta metodología se mantuvo hasta la disolución de la DINA en 1976. El poeta Pablo Neruda, embajador chileno, aliado de la Unidad Popular y amigo de Allende, esperaba exiliarse en México, pero murió envenenado por Augusto Pinochet. ¡Camarada Pablo Neruda! ¡Presente! ¡Camarada Pablo Neruda! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ayudémonos todos en la lucha final! ¡Ideal de los pueblos por la internacional! Finalmente, quiero agradecer a mi padre el que haya federalizado la primera escuela con el nombre de Salvador Allende. Muchas gracias. Soy Daniel Marmolejo.